Gloria a Dios por este nuevo amanecer. Muy buenos días, bienvenidos sean todos a su programa, Un Nuevo Amanecer. Bendito sea Dios, pastor, muy buenos días por nuevamente estar aquí de pie, porque por el temblor sí nos espantó un poquito, ¿no? Pues yo casi ni lo sentí, pero estamos aquí sin susto, tranquilo. Exacto. Y bueno, vamos a adorar a Dios con una buena enseñanza. Amén. Amén, amén. Hoy va a ser un tema muy especial que me han, pues mucha gente me ha preguntado, y pues estamos aquí para darles respuestas, ¿no? Conforme a lo que dice la palabra del Señor, no conforme a lo que dice el pastor o lo que digo yo, no es opinión humanamente hablando, ¿no? Es conforme a lo que está escrito. Y bueno, pastor, ¿por qué tengo que diezmar? Mira, esa es una de las preguntas más comunes que se hacen dentro del ámbito religioso. Así es. Y la gente todavía piensa o tiene esa noción de que el diezmo ya se acabó. Y como combate contra su modus vivendi, ellos se rehúsan a dar ese paso de fe. Algunos todavía no solamente dicen eso, ¿por qué tengo que diezmar? ¿Tengo que dar el 10%? ¿Cuánto es lo que tengo que dar? Ahora, el verdadero problema de esto no es en sí la historia o lo que el diezmo es cómo se está desarrollando esta pregunta a lo largo de las mentes de las personas, amén. Claro. No deberíamos de enfocarnos en si tengo o no, porque al decir tengo, la gente piensa que es un mandato, y más cuando se atenta contra su bolsillo, la gente se enoja más, ¿no? Sí, bastante. Entonces, ¿por qué tengo que diezmar? Vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a darle gloria a Dios. Amén. Más bien la pregunta aquí debería de ser, ¿cómo yo puedo darle gloria a Dios? Bueno. ¿Cómo yo puedo darle honor a Dios? Amén. ¿Cómo yo puedo tener una vida digna de alabanza y de agradecerle a Dios por todo lo que Él me ha dado? Así es. Amén. Y bueno, el diezmo es parte de todo eso, y es algo importante no solamente para nuestra vida aquí en esta tierra, sino son principios bíblicos que el Señor estableció. Claro. Lo llamamos como mayordomía. Amén, amén. Y es algo importante, lo vemos en los evangelios. La gente que tenía una mal mayordomía, justamente tenía un castigo al final, amén. Lo vemos en las parábolas de las minas, en la parábola de los talentos, en estas parábolas, amén. Ahora, sí, diezmar significa dar una 10ª parte de todo lo que Dios te ha dado. Así es. Y ahora muchos lo toman en el ámbito monetario, pero si nos ponemos más aterrizados, pensando en todo lo que Dios nos ha dado, Él nos ha dado vida, ¿no? Mucho más. Nos ha dado 24 horas al día. Eso quiere decir que 2 horas con 40 minutos son del Señor. ¿Cuánto le estamos dando a Él diariamente? ¿No? Es la pregunta. ¿Realmente somos buenos mayordomos? El término en hebreo es maser, para diezmar, y quiere decir eso, tener una 10ª parte. Ahora, mucha gente dice, el diezmo se quedó en la ley, y ahí terminó, ¿no? Y toman otras partes de la ley, dejando en fuera la parte del diezmo, amén, como no matarás, no darás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos, pero quitan la parte del diezmo de la ley. Y si nos ponemos a revisar en los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales escribió Moisés, tenemos 613 mandamientos. Wow. Amén. Tenemos muchísimos mandamientos. Entonces hay gente que sí toma unos y quita otros. Exacto. Es algo erróneo y algo contradictorio. Amén. Hay gente que dice, pues el Señor ya vino, el Señor ya su gracia abunda y sobreabunda, y si su gracia ya vino y sobreabundó, toda esa parte de la ley se quedó atrás. Ajá. Toda esa parte de la ley ya terminó. Entonces, desde que el Señor resucitó en esta dispensación de la gracia, a mí ya no me compete diezmar, ¿no? Es lo que dicen.
Muchos dicen eso, pero ahora ¿cuál es el significado correcto para poder atender este tema que realmente es muy, muy relevante? Lo podemos ver en el libro de Romanos, Amén. en su capítulo 8, versículo 4. No sé si puede ayudarme a Romanos. leerlo. 8:4, ajá. Amén, amén. 8:4. La palabra del Señor dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Amén. ¿Cuál es la justicia de la ley? Son todos aquellos 613 mandamientos que obviamente nadie pudo cumplir y nadie los pudo cumplir hasta que el Señor Jesús vino. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo en el libro de Romanos, en su capítulo 8, nos está diciendo entonces que esto tiene que ver con la fe. Amén. El diezmo tiene que ver con tu fe. Sí, Y cuánto tú quieres agradar a Dios, amén. Así que cuando tú aceptas el Evangelio de Jesús, cuando tú lo recibes, cuando Jesús ya cambió tu vida, ya la enderezó, cuando te sacó de ese lodo cenagoso y puso tu pie sobre la roca firme, te asió con su mano fuerte, te limpió de la inmundicia en la que tú estabas, muchos han tenido una vida ínfima. Y bueno, yo nací en una cuna cristiana, yo no tuve esa vida, yo sé que muchos sí, pero si yo lo hubiera tenido no hubiera razones suficientes para decirle gracias Dios por lo que tú has hecho en mi vida, porque me sacaste de ese lugar, amén. Así que cuando tú recibes ese acto salvífico de Dios en la cruz del Calvario, que Él tomó todo el castigo de la ley en Él y lo clavó en la cruz, amén, y gracias a Él ahora no caminamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Estamos tratando de hacer cumplir la justicia de la ley. ¿Cómo? Por medio del acto salvador de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Primeramente tengo que tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo muy importante en la vida de un cristiano. Amén. Generalmente las personas que piensan en ese modo de ¿por qué tengo que hacerlo? Y mira, y no sé, como muchas personas platican, ¿no? Es que los ministros viven muy bien y se enriquecen del Evangelio. Generalmente el Espíritu Santo no está en ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a guiar. Amén. El Espíritu Santo te va a decir cómo hablar y cómo no hablar. El Espíritu Santo te va a decir a dónde ir y a dónde no ir. Incluso te va a decir cómo te tienes que vestir como un hijo de Dios. Amén. Así que ese Espíritu Santo es el Espíritu de justicia que nos está hablando Pablo en el libro de Romanos. Y nos está diciendo que ahora tenemos que caminar conforme al Espíritu. Amén. Amén. Y que tenemos que cumplir la justicia de la ley, ¿cómo? Con ese acto salvífico de Dios en la cruz del Calvario, amén. Y es importante que los creyentes entiendan eso. Es importante que los creyentes entiendan que la justicia de la que está hablando Pablo refleja o expresa la rectitud completa de Dios. Amén. Gloria a Dios. La rectitud completa de Dios. Y tener esa clase de testimonio en nuestra vida es algo sumamente importante. Si nos vamos rápidamente al libro de Romanos, adelantito, capítulo 7, versículo 6. Romanos 7. 7, 6. Amén. La palabra de Dios dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Eso nos da a entender que hemos sido liberados del castigo de la ley. ¿Para qué? Para que podamos servir a Dios. Amén. Y ahí está la clave de la pregunta. Entonces la pregunta no es ¿tengo que diezmar? Sino la pregunta más bien tendría que modificarse y cambiarse, y es ¿quiero servir a Dios? ¿Cómo puedo yo servir a Dios? Amén. Santo. Porque eso nos va a llevar a cumplir la justicia. La justicia, que como ya lo dijimos, es cumplir el carácter recto de Dios. Amén. Sí, Señor. Y bueno, aquí también nos da a Pablo
otro asomo, gloria a Dios. Amén, amén. Y nos dice, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu. Estamos hablando del cambio de la gracia, amén. Amén. Y no bajo el régimen el régimen viejo de la letra. Eso nos está hablando de todos los 613 mandamientos que estaban ahí en los primeros 5 libros de la Biblia. Es decir, que es posible cumplir la letra de la ley y no perder la intención que Dios tiene para con nosotros, amén. Amén. ¿Por qué? Porque ahora estamos dentro del régimen del nuevo Espíritu, que es el Espíritu Santo que Dios va a estar obrando a través de nosotros, amén. Señor, amén. Ahora, ya vamos a entrar a lo que son los diezmos, nada más quería como posicionarnos dónde estamos los cristianos ahora. Sí, Señor. Es cierto que ya no estamos bajo la ley, sino que la gracia de Dios sobreabunda, amén. Pero también no podemos quitar mandamientos que están en la ley, como adorarás solamente al Señor tu Dios y desechar los otros mandamientos que están ahí. No se puede, más bien tenemos que tomar toda la Biblia y hacerla nuestra y tratar de cumplir ese carácter recto de Dios en nuestra vida, amén. Amén, amén. Ahora, hay gente que, bueno, cuando nos ponemos a estudiar los diezmos, en la Biblia aparecen varios tipos de diezmos y vamos a adentrarnos Amén. en lo que estos varios tipos de diezmos son. Gloria a Dios. Hay un primer diezmo, un segundo diezmo y un tercer diezmo, pero vamos a iniciar desde mucho más atrás, 400 años antes de que la ley fuera dada a Moisés. ¿Quién fue la primera persona que diezmó? Primeramente en la Biblia no encontramos, desde Génesis no encontramos diezmos, sino ofrendas, amén. Vemos la ofrenda de Abel, vemos la ofrenda de Noé, y esas ofrendas eran por agradecimiento y por amor, amén. Amén. Y bueno, si nos vamos al libro de Génesis, en su capítulo 14, encontramos una historia donde está el padre de la fe, el primer hebreo, amén. Aquel hombre que salió de la tierra de Ur de los Caldeos, una zona de Mesopotamia. Él salió y podemos ver las vicisitudes que él tuvo que sortear ahí. Nos encontramos que él tenía un sobrino llamado Lot. Amén. Y bueno, Lot era una persona que no andaba en fe, como Abraham, estamos hablando de Abraham. Lot andaba, tenía su mirada puesta en otras cosas y se metió en problemas. Sí. Amén. Vemos que se metió en problemas. Y en el transcurso de esta historia, Abraham va y lo rescata. Amén. Él fue y lo rescató y tuvo que enfrentarse con varios ejércitos porque Lot se había metido en muchas dificultades y solamente él tenía un ejército, Abraham, si se pudiese llamar ejército, porque realmente eran sus siervos, de 300 personas. Eran muy pocos comparados a los ejércitos que tuvo que enfrentar, pero aquí hay algo importante. Dios le dio una gran victoria, amén. Amén. Y aquí hay algo que tenemos que saber como cristianos: la victoria te la va a dar siempre Dios. Amén. Amén. La victoria no es por tu esfuerzo, por lo que tú hagas. Muchos dicen es que yo hice, es que yo hago y gracias a mí, amén. Y nos olvidamos de la Biblia, ¿no? Y bueno, si nos vamos, aquí lo voy a buscar rápidamente, el libro de Deuteronomios 8, capítulo 11, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, amén. Y después viene una serie de listas, pero si nos brincamos al 13, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tú tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y se te olvide que Jehová tu Dios te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, amén. Son todas las cosas que un cristiano también puede pasar en su vida. Dios nos ha sustentado.
Y después en el versículo 17 dice algo muy importante de lo que le estaba hablando, ¿no? Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y mi mano me han traído esta riqueza. Cuídate de no olvidarte. Eso nos da a entender que la inteligencia te la da Dios. Sí, Señor. Que la habilidad para hacer un trabajo que muchos no hacen, Dios te lo dio. Amén. Y si Dios te lo dio, es importante reconocer y saber que las victorias solamente te las va a dar Dios. Amén. Y eso solamente es por fe. Así es. Ahora, regresemos a la historia. Cuando Abraham regresaba de haber derrotado al enemigo, gloria a Dios, se encontró con un hombre, con un sacerdote, que era muy especial. Estamos hablando 400 años antes de que la ley fuera dada a Moisés. Y él se llamaba Melquisedec. Él no era un sacerdote levítico, porque los levitas aparecieron 400 años después. Sí. Amén. Y dice la palabra de Dios que él era rey de Salem. Salem significa paz. Amén. Y Salem después fue la ciudad de Jerusalén, que significa la ciudad de la paz. Sí, ahora Melquisedec, o Malquisedec, como se diría en el hebreo, significa rey justo o rey de justicia. Y él tenía algo muy importante. Él era sacerdote y él era rey. Y no vemos eso hasta cuando llega Jesús. Amén. Amén. Él tenía esas cualidades importantes. Y luego en el libro de los Hebreos 7 nos habla de que él no tenía genealogía. Sí, sí. Gloria a Dios. Y que ahora nosotros pertenecemos a la orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir la orden de Melquisedec? Una orden eterna, una orden perpetua. Ahora, aquí hay una discrepancia entre muchos. Muchos dicen que él era una persona como nosotros, y muchos dicen que era una teofanía de Dios. Dios mismo presentándose a Abraham. ¿Qué hace Abraham? Aquí hay algo muy importante. Melquisedec llega con los objetos que usamos en la Santa Cena. Amén. Amén. Llega y se los da, y bueno, ahí tiene ahí ciertas actividades con Abraham, pero él le dice algo muy importante. Melquisedec bendijo a Abraham, y no solamente le dijo, le comunicó que la bendición y la causa de su victoria fue porque Dios se la había dado. Así es. Entonces Abraham, cuando recibió esa noticia por agradecimiento, amén, Melquisedec le dice, bendito Dios Altísimo, te ha entregado a tus enemigos en tus manos. Así que Abraham hizo algo bien importante. Tomó el 10% de lo que había tenido en ese botín y se lo entregó. Gloria a Dios, le dio los diezmos. Ahora, Melquisedec no le dijo, Abraham, ahora como Dios te dio la victoria, tienes que darme el 10%. Como es la pregunta, ¿por qué tengo que diezmar? Sino Abraham le dijo, Dios te dio la victoria. Y él, con su gran fe y por agradecimiento, Señor, tomó ese 10% y se lo entregó. Amén. Ahora, esto es algo importante. Abraham caminaba en fe. Un cristiano tiene que caminar en fe. Gloria a Dios. Y estamos hablando, como ya lo dije, 402 años antes de que la ley fuera instaurada. Sí. Ahora, Abraham entregó ese 10%. Y eso fue porque él lo quiso hacer como agradecimiento. Amén. Nadie se lo pidió, amén. Eso lo tenemos que tener bien en mente. Nadie se lo pidió. Ahora, en este mundo moderno, el Espíritu Santo nos va a decir, si yo estoy agradecido con Dios, una forma de demostrar ese agradecimiento y la fe que tengo en Él es también ser partícipe de dar mis diezmos y dar ofrendas, gloria a Dios. Y bueno, vamos a adentrarnos también en lo que son las ofrendas. Amén, amén. Me voy a ir un poquito más rápido. Okay. Amén. Ahora, no solamente tenemos a Abraham, también tenemos a alguien que se llamaba Jacob. Amén. Amén. Y Jacob era una persona sumamente especial. Él también tenía mucha fe. Él hizo ciertas cosas ahí, que usted puede leerlo en el libro del Génesis. Amén, amén. En el capítulo 28, en el verso 20, nos narra que Jacob tenía una travesía. Él iba a hacer un viaje, gloria a Dios, y estando ahí en un lugar, se puso como una almohada, unas piedras,
y él tuvo un sueño, tuvo una visión. Amén. Amén. Y él veía que los cielos se abrían y ángeles, había como una escalera grande, ángeles subían y bajaban. Así es. Gloria a Dios. Y cuando él despierta, él se dio cuenta que ese era un lugar muy especial. Amén, amén. Y él unge esa piedra y después hace una promesa con Dios, hace un pacto con Dios. Amén. Algunos piensan que estaba como comerciando con Dios, ¿no? Si tú me bendices, yo te voy a dar. No, él estaba haciendo un pacto con Dios, amén. Y Génesis 28:20 dice que Jacob hizo un voto, o hizo un pacto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare de este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Y bueno, aquí hay varias partes importantes. Primero, en el verso 22, esa piedra que Jacob ungió era un mensaje mesiánico o profético, refiriéndose al Señor Jesús. Amén. Lo vemos en el libro de Juan 1:51, donde Jesús, hablando con Natanael, le dice, de cierto te digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y bajan y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así que esa piedra que Jacob ungió como forma de agradecimiento, después era como un símbolo de quién iba a ser Jesús. Así Amén. es. Jesús iba a ser el puente entre Dios y la humanidad. Jesús iba a ser la cimentación y la roca firme. Amén. Donde poder estar parados. Amén. Pero bueno, aquí donde vemos es que Jacob buscó servir a Dios. ¿Por qué? Porque él tuvo un llamado en ese momento. Amén. Y cuando él tiene ese llamado, algo que él tenía en su corazón era un agradecimiento. Así es. Y dice, yo tengo el llamado, pero no quiero ir solo. Así Y si tú vas conmigo, yo te voy a dar el 10%. Y nótese que aquí no es yo debo de darte, no, yo te voy a dar porque me nace del corazón y porque yo quiero hacerlo. Así que con esto quiero decir que el diezmo inició más o menos 400 años antes que la ley. Amén. Para todos aquellos que dicen el diezmo era de la ley, sí, realmente el diezmo se instituyó en la ley, pero es predecesor a la ley. Y fue un acto de fe. Un acto de amor, amén. Sí, Señor, amén. Ahora, ¿qué nos dice la ley? Levíticos 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es, y es cosa dedicada a Jehová. Moisés escribe, y ya escribe parte de la ley. Recordemos que los diezmos son solamente una mínima parte de los 613 mandamientos que hay ahí. Amén. Y Moisés está diciendo que el diezmo ahora ya es de Jehová. Amén, amén. Y si ya es dedicado a Jehová, eso quiere decir que el 10% de lo que tú ganas ya tiene un dueño. Amén. 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 Y aquí hay algo importante. Yo creo que Dios va a hacer cosas más grandes con el 90% que tú tienes bendecido por Dios, que con el 100% que tú quisieras tener, que no sea bendecido por Él. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si nos vamos a ese mismo capítulo 27 y nos pasamos al versículo 32, sigue diciendo, y de todo diezmo de vacas y ovejas, todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Amén. Ahora estamos hablando de que en esta época predominaba la agricultura Sí. y parte de la ganadería. Así Amén. es. Malaquías, cuando habla del alfolí, obviamente está hablando de graneros enormes. Amén. ¿Por qué? Porque ese era el contexto en ese entonces. Ahora, los eruditos dicen que incluso los que no participaban de esas actividades llevaban algo a la casa de Dios. Nadie llegaba a la casa de Dios sin traer algo. Y ese algo era del corazón. Amén. Ahora, sí hay varios diezmos en la Biblia. Hay un primer diezmo, que se habla que es un 10%, luego nos habla de un segundo diezmo, que es otro 10%, Así es.
Y después nos habla de un tercer diezmo después de cada 3 años. Y si nosotros sumamos esos porcentajes y lo dividimos, nos daría un porcentaje más o menos de 23%. Amén. Y la gente diría, ay, Dios es mucho. Sí. Y bueno, algunos pastores dirían, no, eso está muy bien, pero la Biblia no enseña eso. Okay. Amén. Solamente hay un diezmo. Ahora vamos a ver por qué. En la tierra de Israel había 2 temporadas de cosecha. Y la palabra de Dios nos empieza a decir que la primer cosecha era totalmente destinada para los levitas, para el servicio a Dios. Amén. Recordemos que los levitas no tuvieron tierra, no tuvieron heredad. A ellos no se les dio eso como a las demás tribus. Sí. A lo que ellos se los dio fue el diezmo. Amén. Así es, amén. A los levitas se les dio el diezmo en vez de tierras, en vez de posesiones. Gloria a Dios. Entonces, la primer cosecha era completamente para los levitas en ese mundo antiguo. Amén. La segunda cosecha también se sacaba el diezmo de ahí. No quiere decir que fuera un 20%, sino que era el diezmo de otro momento de ganancia. ¿Cómo lo vemos en este mundo antiguo? Pues si yo recibo un cheque cada mes, es un momento diferente, no es el mismo momento de atrás. Amén. Entonces, el segundo diezmo era destinado para los levitas también, para los pobres, pero también la persona que iba a Jerusalén tenía derecho de tomar parte de ese diezmo y gastarlo en las fiestas, gastarlo en Jerusalén para su manutención, y también de esa manera él estaba adorando a Dios. Gloria a Dios. Ahora, la tercera parte donde se hablaba de... recordemos que en Israel había periodos de 7 años, en el 7º año no se labraba, no se trabajaba, sí. No había nada, ajá. Entonces los levitas tenían que ser muy mesurosos en lo que gastaban, muy como más apretados, ¿cómo se dice ahora? ¿Codos? No codo, como cuidar más lo que gasto, ¿no? Bueno, vivir como más apresado. Algo, ¿no? Administrar, pero no tan abundantemente, sino más apretados. ¿Por qué? Porque en el 7º año no se cosechaba, no había nada, entonces no había diezmos, no había entradas. Amén. Ahora, después de los periodos de 3 años, también se tomaba parte de un diezmo, y ese diezmo se usaba para los pobres, para los extranjeros, y también los levitas entraban dentro de esa categoría porque realmente eran pobres. Entonces, los diezmos que aparecen en el Antiguo Testamento y justamente en la ley, muchos se confunden, dicen es que hay un diezmo, un segundo, un tercer diezmo. No, realmente es la manera de administrar los ingresos que iban entrando a la Tierra Santa en esos ciclos de cosecha. Amén. Sí, porque anoche me comentaban, me decían que el diezmo es cada año. O sea, lo que usted acabó de decir, hay diferentes. Ahora hay otra cosa que se llaman las primicias. Sí. Gloria a Dios. Y esas sí son cada año. De hecho, inicio, ¿no? Y es un tipo de diezmo, las primicias. Y bueno, si vamos a avanzar para adentrarnos ahí, gloria a Dios. Amén. Ahora, lo que tenemos que entender, que cuando vemos en la Escritura que cuando Dios le da la victoria a Abraham, él experimentó esa victoria y por agradecimiento él dio su diezmo. ¿Cómo yo experimento la victoria? Cuando el Señor ya me rescató, cuando Él ya me salvó, amén. Sí. Yo tengo victoria, y una forma de agradecerle y de regresarle a Él un poco de todo lo que Él me ha dado es ser partícipe de mis diezmos y de mis ofrendas. Gloria a Dios. Me han comentado, pastor, y me han dicho, dame el número de cuenta de Dios y yo ahí se lo deposito. A ese grado me han dicho. Ahora, aquí cabe recalcar otra cosa, amén. Los diezmos son para la casa de Dios. Exacto. Y también para la manutención de los que sirven, gloria a Dios, porque encontramos en la Biblia, 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Señor, así es. Y si un pastor toma diezmos, no está mal. Ahora, los levitas también diezmaban.
Así que un pastor tiene que diezmar. Un pastor tiene que diezmar. Si no diezma, él se hace pues mentiroso. Gloria a Dios. Sí. También un pastor tiene que asistir a las juntas pastorales, tiene que asistir a los redimes que tenemos, porque si él no asiste, se está haciendo mentiroso. ¿Por qué se hace mentiroso? Porque le dice a su congregación, ven, asiste, y él no lo hace, ¿no? Ahora, si un pastor no diezma y le dice a su congregación, tienes que diezmar, y él no lo hace, es mentiroso. Gloria a Dios. Y bueno, esa es una causa de pecado, porque dice la palabra que pues los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Gloria a Dios. Y bueno, las primicias es algo diferente, gloria a Dios. El Señor lo marcó en el libro de Éxodo 11, y el Señor les estaba diciendo a su pueblo, acuérdate de que yo te saqué. Lo mismo que les ha dicho siempre, acuérdate de quién soy. Recuerda, incluso en la Santa Cena Él dice, haz memoria de mí, ¿no? Amén. Acuérdate que yo te saqué, acuérdate que yo hice. ¿Y para qué te vas a...? Y como yo hice tantas cosas contigo, lo primero va a ser mío. Lo primero que tú ganes va a ser mío. Amén. Amén. Y está en Éxodo 13:11, gloria a Dios. Y ahí está hablando de cosas que se veían en ese tiempo, de animales. Sí, Señor. Y ahí también está diciendo que si tú no entregas las primicias, tendrías que quebrarle la cerviz. La cerviz es el huesito que está aquí atrás. Sí. Y al quebrarle la cerviz a un animal, pues obviamente se vuelve inservible. Exacto. Eso quiere decir que si tú no se lo consagras a Dios, ni te va a servir a ti, y Dios no lo va a tomar. Amén. Entonces, si ya es de Dios, es de Él. Y si tú lo consagras, Dios te va a bendecir grandemente. Gloria a Dios. Esas son las primicias, y aquí hay algo muy importante. Lo primero que tú hagas con lo que tienes, eso va a dictaminar todo lo que venga detrás. Sí. El primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. Ajá. Si yo dedico el domingo a la casa de Dios, eso va a dictaminar lo que va a pasar con el resto de mi semana. Amén. Si yo dedico lo primero que viene de mi cheque a Dios, va a dictaminar lo que pase con todo lo que yo tenga atrás. Gloria a Dios. Amén, amén. Si yo dedico primeramente a Dios antes que todo, si yo lo pongo a Él primero antes que todo, Dios va a hacer grandes cosas y va a obrar grandemente. Ahora, el diezmar trae una recompensa. Amén. Gloria a Dios. Primeramente lo hacemos por fe y porque lo amamos. Sí, Señor. Y porque todo lo que tenemos es de Él. Amén. Hay una cita muy dicha en las congregaciones, creo que se oye muchos domingos, Malaquías, sí, ¿no? Malaquías 3. Pero aquí hay ciertas cosas que tenemos que entender. Dice 3:9, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Gloria a Dios. ¿Cómo robaron al Señor? No dándole lo que le pertenecía a Él. Amén. Porque vemos que en la ley Él ya lo había establecido como una ley. Gloria a Dios. Y después dice, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Amén. Recordemos que en este tiempo no había bancos, no había alcancías. También no tenemos que tener una mente cerrada y tan chiquita para no entender eso. Gloria a Dios. El alfolí eran lugares grandes, eran graneros. De hecho, los levitas tenían corrales pequeños para poder meter ahí el ganado que se les entregaba como diezmo. Y dice, y aquí es una porción donde el Señor dice, pruébame. Amén. Amén. Y aquí el Señor está diciendo, si tú haces eso, pruébame. Y cuando tú me pruebes, yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Amén. Y voy a derramar bendición sobre ti hasta que sobre y abunde, amén, hasta que sobreabunde. Y no solamente tiene esa promesa, porque si seguimos leyendo, dice, y reprenderé también por vosotros al devorador. Amén. Eso quiere decir que cuando tú eres fiel con Dios, cuando tú lo amas y entregas eso de corazón, si Satanás quiere venir a hacerte algo, el Señor lo va a poner en alto. Oye, detente porque Él es mi hijo y Él me ama, Él es fiel. Yo lo voy a reprender porque Él me ama. Amén. Ahora, pues ya tenemos poquito tiempo. Amén. Alguien me decía, pues todo eso fue de la ley.
Yo ya vivo bajo la gracia, y si vivo bajo la gracia, pues no tendría por qué hacerlo, ¿no? Así me han dicho. También le han dicho a usted, hermano. Sí, pastor, Bueno, no tiene idea. ¿qué dice la Biblia? Realmente en el Nuevo Testamento no hay ningún texto que diga que tú no tienes que diezmar. Al contrario, hay un texto donde Jesús mismo afirma que tienes que seguir haciéndolo. Amén. Mateo 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Y luego aquí viene algo bien importante que el Señor dice: «Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». ¿Qué nos está diciendo el Señor? Tienes que diezmar, amén. Pero no solamente diezma, sino también tienes que atesorar lo importante que es la justicia, la misericordia y la fe. Y justamente estos escribas y fariseos hacían lo contrario. Sí. Dejaban el amor, la justicia, la fe a un lado y solamente diezmabas. Y el Señor dice: tienes que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Así que el Señor Jesús está diciendo: no tienes que dejar de diezmar. Exacto. Y si tú diezmas, tienes que acompañarlo con misericordia, con fe y con justicia. Amén. A muchos les falta. Exactamente, hermano. Y bueno, creo que tenemos poquito tiempo, nos quedan 10 minutos. Me gustaría, no sé, ¿de su dirección, pastor? Ah, sí, estamos en Tlalpan, la iglesia se llama Torrefuerte. Si usted lo busca en Google Maps o en Waze, escriba Torrefuerte y PUM, son las iniciales de la Iglesia Pentecostal Unida de México, y lo va a dejar justamente ahí en la puerta. Amén. Estamos en la calle de Yaqui 188, Colonia Pedregal de las Águilas, Delegación Tlalpan. Los servicios son los días domingo y los jueves. Gloria a Dios. Domingo 11 de la mañana, jueves 7 de la noche. Ok, ¿su número? 55 16 91 71 61. Ok, por si alguien gusta contactarlo. Y en este momento yo le pido a mi hermana Estefana que pase a dar un pequeño testimonio. Adelante, hermana. Para la gloria del Señor, cómo el Señor nos ha bendecido cuando diezmamos, cuando ofrendamos. Bienvenida, buenos días. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias. Hermana, bienvenida. Amén. Adelante con su testimonio. Pues es un testimonio y un pequeño, texto de la palabra del Señor. Amén. En Primera de Reyes 9, levántate, vete a Sarepta de Sión y mora ahí. He aquí que yo he dado orden ahí y una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba ahí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Pues la palabra de Dios habla que esta viuda le dio prioridad al siervo de Dios, al Amén. profeta de Dios, y la mujer recibió su recompensa por darle lo único que tenía para el profeta del Señor. ¿Y qué recibió la mujer? Nunca cesó su aceite, nunca cesó su masa. Amén, y amén. Vivieron, y es histórico, ¿verdad? Hasta ahorita la palabra de Dios lo dice. Y cuando nosotros damos de corazón, ofrendamos, diezmamos de corazón, Dios nos da esa gran bendición. Yo lo digo por experiencia y por bendición de parte del Señor. Yo rentaba, lo puedo decir, y para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando me pidieron la vivienda donde vivía, yo le decía al Señor: ¿a dónde llevo a mis hijos? ¿Dónde vamos a vivir? Empecé a orar por una casa y el Señor Jesucristo me la dio. Amén. Pero porque desde que conocí la palabra del Señor empecé a diezmar. Amén, gloria a Dios. Como esta viuda no retuvo, no negó ese poquito de masa que tenía y se lo ofreció. Creo que no se lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios. Amén. Todo lo que hagamos lo debemos de hacer para nuestro Señor Jesucristo, que Él debe ser nuestra prioridad, y nunca tengamos en nuestro corazón, nuestra mente, lo estoy haciendo para el hombre. Exacto. Lo hagamos para nuestro Señor, que Él es el que da la recompensa. Amén. Que Él es el que multiplica el aceite, la masa, y nuestra alacena no cesa, no escasea, no nos falta pues comida, bebida, como dice el alimento, y más que nada prioridad la salud. Gloria para a Dios. Nuestras vidas, para nuestro
bienestar en esta tierra, Amén. porque sí, a lo mejor sí hay que a veces duele, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo voy a diezmar o cómo voy a dar? ¿Y con qué me quedo? No, cuando Sí. damos, no sabemos de dónde viene, pero llega la bendición y llega de una manera que uno se sorprende, ¿no? Yo no, Dios lo sabe que yo no tenía para comprar esa casa, no contábamos con esa cantidad, pero el Señor nos dio esa bendición tan grande, porque en la iglesia donde me congregaba, donde me congregué, empecé así a darle al Señor, pero nunca pensé que era para el hombre, nunca, yo siempre dije es para Dios, Amén. es para el Señor, porque Él sabe para quién es la bendición. Así Y es. si nosotros cerramos nuestras manos y no la abrimos para dar, tampoco podemos abrirla para recibir. Sí, Señor. Entonces es mejor que lo veamos que es para nuestro Señor, Sí, no Señor. para el hombre. Que siempre tengamos ese pues sentirnos, ese amor hacia Dios. Todo lo que hagamos, dice la palabra, dice, lo hagamos de corazón. Así es. No lo Amén. hagamos pensando es que le va a hacer beneficio a esa persona, le va a servir, no, el beneficio es para nuestro Señor, para nosotros mismos, porque no se lo estamos dando al hombre. Exacto. El diezmo es pues a lo mejor, como dice la palabra en el Antiguo Testamento, y ahora es por gracia, pero pues no lo hagamos de esa manera como queriendo amarrar o cerrar nuestro puño. No, hay mucha gente que sí, a lo mejor no está de acuerdo, ¿no? en diezmar o no diezmar, y le piensan y no. Yo siempre he tenido ese pensamiento y lo sigo teniendo. Yo no lo hago para el hombre, yo siempre pienso, en el momento que doy, lo estoy haciendo para mi Señor Jesucristo, Amén, porque amén. de esa manera viene nuestra provisión, viene nuestra bendición, y pues hay mucha palabra del Señor sobre eso, sobre la bendición, que Él abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Y es Gloria a verdad, Dios. hermanos, así es como nuestro Señor Jesucristo nos bendice, diezmando y ofrendando para su casa. Sí, Sí, Señor. amén. La ofrenda es la medida, amén. El diezmo es del Señor, Sí. de por sí es de Él. Nosotros por fe obedecemos y se lo regresamos. Pero lo que te va a dar más bendición va a ser la ofrenda. ¿Por qué? Porque esa es la medida de bendición en la que Dios va a abrir la ventana de las ventanas de los cielos. ¿Cómo va a abrir esas ventanas? Pues con esa medida de bendición que es la ofrenda, amén. Y poniendo a Dios primero, eso es algo muy importante, como ya lo dijo mi hermana, bien dicho, con la viuda de Sarepta, ¿no? Así es. Imagínense esa mujer. Estaban pasando una grande hambruna. El profeta Elías había orado y hubo una sequía tremenda. Y al haber una sequía, no había comercio, no había nada que comer. Sí. Cuando ella se encuentra al profeta, lo primero que el profeta le pide era agua. Justamente no había ni agua en esa región, ¿no? Entonces ahí hay que notar algo. El profeta estaba representando a Dios en ese momento. Amén. Amén. Y ella puso primero a Dios antes que su situación. Así Y es lo que la gente de este mundo moderno no hace. Primero pone su situación y después le da a Dios lo que le sobra. Sí, Amén. Así es. Ella puso primero a Dios, le da el agua al profeta, y ella tenía la idea prepararse con la harina y con el aceite una torta, comérsela con su pequeño y sentarse a morir, dice la palabra de Dios. Amén. Y después el profeta le dice, ahora cocíname y voy a comer yo primero. Imagínense la mente de esta mujer, ¿no? Ya vino este señor, ya le di agua, ahora quiere que le dé lo poco que tengo, pero ella entendió que él representaba la presencia de Dios en la tierra. Y puso primero a Dios, y como bien dice la hermana, la bendición sobreabundó hasta que el hambruna acabó en esa ciudad, amén. Entonces, Dios va a trabajar por medio de la fe, Exacto. amén. Yo creo que todos deberíamos tener esa visión, ¿no? Que no es para Dios, digo que no es para el hombre. Es para Dios. Es para el Señor. Y es cuando realmente viene la bendición. Porque si vamos con esa mentalidad de que, ay, es que ya vieron los zapatos, ya vieron esto, mire cómo viene vestido y mire, no, pues olvídalo, no vas a... A mí me ha tocado, ¿no? Hay veces que, soy profesionista y eso, pero sí hay veces en que no hay mucho pan en la mesa,
Amén. Y yo le digo a Dios, Señor, yo he sido recto, íntegro contigo en mis diezmos y en ofrendas. Ahora ya está de tu lado. Yo creo en tu palabra y sé que la bendición va a sobreabundar y de repente llega algo donde se mueve la mano poderosa de Dios. Amén. Y la bendición llega. Él es bueno. Amén. Sí, yo igual en una ocasión, yo apenas iniciaba, tenía días apenas de ir a congregarme, a escuchar. Y yo recuerdo que un domingo yo tenía una tiendita y un sábado en la noche cerré y solo tuve de venta, o me quedó porque pagué cosas, 200 pesos, 300 pesos. Y yo no sabía sobre el diezmo ni nada, simplemente yo cada que iba escuchaba. Y pues bueno, yo llegué con mi dinero, yo lo tomé sin pensarlo. Y ya cuando estaban orando, yo le dije, Señor, tú sabes que mañana lunes tengo que pagar estos proveedores, tengo que dar mi renta, y es todo lo que tengo. Yo lo doy y tú sabrás de qué forma vas a decir. Lo di. De hecho salimos de la iglesia como a la 1, 2 de la tarde. Llegué al negocio, lo abrí y dije, bueno, Señor, a ver qué pasa. Y en la noche tenía mi renta y todos los proveedores para pagar. Entonces, pues yo de ahí para acá dije, no, pues, Señor, tú eres bueno. Digo, porque aparte en el Nuevo Testamento dice su palabra que ¿por qué le pones bozal, no? Al güey que brilla, ¿por qué no? ¿Por qué lo limitas? No, al contrario, bendito sea Dios. Y yo desde ese momento entendí que hay una grande bendición. Igual, o sea, cuando no tengo, siempre si llega alguien o me llaman por teléfono o le traje esto, es más hasta ropa. En oración le digo, Señor, ya no tengo zapatos, ya no tengo blusa, papá, necesito ropa. Y siempre hay alguien que dice, mira, tengo unas blusas, ven, las compré, o mi hija, mamá, te tengo esta ropa, fui a tal lado y te compré, ay, el Señor es bueno. Sí, Él ama al dador alegre, dice la palabra. Exacto. A mí si no me aman la gente, mi vecino, no, pero no me importa, con que Dios me ame. Amén. Soy más que suficiente, amén. Pues y dice su palabra, Él ama al dador alegre, amén. Y cuando lo hacemos con fe, como lo hicieron los patriarcas, que lo vimos que precedió a toda la ley, Dios va a trabajar grande y poderosamente, amén. Así es, sí, Señor. Pues un testimonio, pastor, que ¿De acerca del diezmo? Pues... porque hay muchos, ¿no? Sí, hace no mucho, pues con esto del COVID y todo, pues tuve muchas dificultades, pérdidas familiares, el trabajo escaseó y de repente pues no tenía mucho ingreso, ¿no? Y yo trabajo en el ámbito de la industria, en diseño industrial. Y todos los comercios cerrados, las tiendas departamentales, todo cerrado. Y llegó un momento que le dije al Señor, Señor, yo solamente confío en ti, soy íntegro contigo, ¿no? Y cada vez que yo hago un proyecto a mí me lo pagan después de 3 meses, es así. Y me llamó un cliente y me dice, Gustavo, hazme un proyecto, así, así. Y le dije, claro, yo te lo hago. Y pensando todavía en mi mentalidad pues me lo va a pagar en 3 meses. Voy a ver qué voy a hacer en este periodo, ¿no? Y le dije, sí, yo te lo hago, te lo tengo en 2 días. Y me dice, no, me urge, lo necesito mañana, te voy a pagar todo. No te lo voy a pagar a los 3 meses, te lo voy a pagar todo y mándamelo mañana. Y dije, Señor, pues gracias, ¿no? Eres bueno y hice el proyecto, me lo pagó, no pasaron 3 meses, me lo pagó al siguiente día y vi que la mano de Dios es poderosa. Amén. La mano de Dios es grande cuando tú eres íntegro con Él, íntegra con Él, cuando tú lo amas de corazón y como dice la hermana, yo no sabía dónde meter a mis pequeños, pero creo que el amor de Dios es más grande y sobrepasa tu entendimiento, ¿no? Y yo creo lo que dice Malaquías, yo voy a reprender al devorador, porque esos eran ataques del devorador, amén. Sí. Lo voy a reprender y voy a derramar bendición en ti, y no solamente va a abundar, va a sobreabundar, a tal grado que mi hermana pues ya tiene donde estén sus pequeños, y un lugar seguro, y más si es un lugar que tiene a Dios ahí, amén. Así es. ¿Viene de dónde, hermana? Chimalhuacán. Desde el cerro de Chimalhuacán. Está lejos, hermana. Le madrugó, pero aquí estamos. Otro testimonio, hermana.
no termino. Algo pequeñito en lo que termina nuestro tiempo. Bueno, si aún hay tiempo, o ya no hay tiempo, Sí. Bueno, lo que comentaba el pastor o el hermano, sobre ahorita que hubo el COVID, en verdad, hermanos, en verdad Dios es bueno, muy bueno. Amén. Yo me canso de decirle que Dios es bueno, porque sobreabunda su misericordia, su gracia para con sus hijos. Créanme que Dios sabe que en ese tiempo yo me sentí la mujer más rica. Amén. En el tiempo del COVID. Yo no sé de dónde sacaba, mi esposo estuvo internado con COVID, que tuve que comprarle el oxígeno, los medicamentos, todos los aparatos que se ocupaban, sí. Para estar checándolo. Pero yo me sentía la mujer más rica, no me faltó absolutamente nada, todo el tiempo mi alacena con todo, mi refrigerador lleno de la misericordia y la bendición de Dios. Gloria a Dios. Y nunca me había sentido así. Y la gente, pues yo veía que se quejaba mucho, y gracias a Dios, pues lo principal de todo, que guardó nuestras vidas, Sí, y la salud, pero también la bendición la vi. Ahí sí vi como nunca había visto la bendición de Dios. No me faltó nada, no cesó el aceite y la masa La en harina. ese tiempo de la pandemia, que muchos vivieron pues tiempos muy difíciles, y yo no, gracias al Señor Jesús, nos guardó en todo y nos bendijo en todo. Amén. Son una de todas las bendiciones, porque hay mucha bendición de parte del Señor. Gloria a Dios, Él es bueno. Cómo no exaltarlo, cómo no bendecirlo, Amén. cómo no seguirlo, y cómo no buscarlo, y cómo no confiar en Él. Así es, Señor. Que nuestra fe y nuestra esperanza sean en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Unas palabras, pastor, para terminar, Pues para concluir. cuando nos metemos esta corriente de bendición, Dios va a obrar. Amén. Gloria a Dios. Y como ya lo leímos en Deuteronomios 8:11, Él nos va a bendecir, pero Amén. también nos amonesta, dice, cuídate, porque yo te voy a bendecir. Así es. Y cuando te bendiga, cuídate de no olvidarte Exacto. que yo te di todo eso. Cuídate de no olvidarte Amén. que yo soy el que te da la fuerza y el poder. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuídate de no olvidarte de todo lo que he hecho en tu vida. Sí, Señor. Es una amonestación que Dios nos da. Amén. Exacto. Así que tenemos que ser sensatos, Sí, saber que Señor. todo lo que tenemos es de Él, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros hijos, Amén. y Él va a pedir cuentas sobre todo esto. Amén. Así Nos va a pedir cuenta de la mayordomía que hemos tenido con todo lo que Él nos ha dado. Amén. Así es. Y como yo le dije, el diezmo incluye todo. Alguien me decía, ¿y cómo yo puedo calcular mi diezmo? Pues la Biblia es bien clara, ¿no? Dice, y de todo lo que tú me des, no de todo lo que me sobre, o voy a hacer cuentas, y ya que haga cuentas voy a ver cuánto te toca, Señor, no. Dice, de todo lo que tú me Sí, des, Señor. el diezmo yo apartaré para ti. ¿Por qué? Porque tengo fe en ti, porque te amo y sé que vas a hacer grandes cosas. Amén. Y sé que mi 90% restante va a ser más bendecido que el 100% sin tu bendición. Amén. Así que el Señor es grande, y este es un reto de fe para muchas personas. Así es. Muchos dicen, Señor, si me dieras, Señor, si tuvieras, Señor. Y a veces están así porque no son íntegros en lo poco que tienen, ¿no? Sí. Y si tuvieran más o tuvieran en sobreabundancia, yo creo que ni siquiera se acordarían de quién les dio todo eso. Exacto. Amén. Exacto. Bueno, ¿qué le diría usted a los que no diezman? Pues que lo hagan, es un acto de fe, un acto de agradecimiento. Sí. Amén. Si el Señor ya te salvó, si el Señor ya te sacó, es una manera de honrarlo a Él y Amén. darle las gracias. Amén. Amén. Y bueno, Malaquías lo dice, ¿no? Malditos sois con maldición, porque me has robado. Amén. Y bueno, la palabra de Dios es clara, dice que ni los ladrones entrarán Amén. al reino de los cielos. Y yo no quiero estar en esa categoría, y yo invito a los que no diezman que lo hagan. ¿Por Así qué? es. Porque va a ser para bendición, y Dios tiene grandes promesas para su vida, y solamente hay que ser partícipes de ella. ¿Cómo? Siendo obedientes, y
y compartiendo con la iglesia, con la casa de Dios, una pequeña porción, que es un 10% de lo mucho que Dios nos ha dado, ¿no? Y no hay que quedarnos solamente en el 10%. La ofrenda es lo que está arriba de ese 10%, amén. Así que si usted tiene la oportunidad de ofrendar, hágalo y Dios lo va a bendecir. Y pruebe a Dios, porque ahí el Señor dice, pruébame ahora en esto, amén. Y bueno, es lo que tengo que decir. Gloria a Dios. Pastor, y cuando usted dice que cuando se refiere a la ofrenda, ¿solo es en economía? Pues no sencillamente en economía, amén. Podemos dar ofrendas de servicio también, ofrendas en especie. Realmente es para la casa de Dios. Ahora es más fácil y más práctico si dar la moneda o el billete que estar trayendo 20 kilos de arroz a la iglesia, ¿no? Claro. Pero también se puede hacer, gloria a Dios. Es lo extra que está sobre el diezmo. Así es. Bueno, mi hermana, unas palabras porque ya casi terminamos. Amén, gloria a Dios. Pues sí, pues invitarlos a que, como dice la palabra, en obediencia, más que nada la palabra del Señor, en que el diezmo lo hagamos desprendiéndonos, no con tristeza, como dice su palabra. Amén. Porque si lo damos con tristeza, ¿qué podemos recibir? A lo mejor lo podemos recibir con tristeza, pero si lo damos con alegría viene, llega, y eso Dios lo multiplica, aunque sea poco, pero Dios lo multiplica. Y si entendemos de esa manera que no lo hagamos para el hombre, sino para el Señor, llega la bendición, porque yo lo tengo comprobado, hermanos. La bendición del Señor es comprobado de mí, yo creo que de muchos de los que diezmamos y ofrendamos. El Señor lo sabe, que el diezmo es muy importante. Es para honrar al Señor, porque es para honra del Señor Jesucristo. Amén, lo hagamos amén. con amor, hermanos. Sí, Señor. Así que invito a los hermanos que no cierren sus manos, Amén. que lo abran para que puedan recibir esa bendición de parte de nuestro Señor Jesús. Amén. Es que al ser humano le gusta recibir nada más. Es difícil desprenderse, ¿no? Sí, es lo que yo he visto. Pero ¿qué tal? Por ejemplo, me ha tocado platicar con personas, ¿no? Que no diezman, pero cómo se oponen, no dan, pero cómo están ahí discutiendo y enojándose. Sí. Pero ¿qué tal? Le van y le diezman al diablo, ¿no? Cigarro, alcohol, droga, o sea, y esa bendición Dios se la dio, no se la dio el diablo, pero lo toma, o sea, ¿sí me entienden? Sí, claro, hermano. Señor, y yo nada más los veo, digo, ¿cómo es posible que lo que recibes del Todopoderoso se lo des al enemigo? O sea, sí, es como vimos, no hay un cambio en ellos y no ha habido una restauración en ellos, por eso su corazón está así, amén. La gente que piensa así necesita a Dios. Pueden decir que Dios está en ellos, pero sus acciones dicen lo contrario. El que ama a Dios no lo dice con la boca, sino lo demuestra con hechos, amén. Mi servicio es ser íntegro en la iglesia, estar adorándole con mis diezmos y con mis ofrendas, amén. Y como dice la hermana, no hacerlo ni por necesidad ni con tristeza. exacto. No, yo no voy a diezmar porque me sienta necesitado y piense que Dios me va a estar multiplicando. No. Dios ama al dador alegre. Lo hacemos porque lo amamos, lo hacemos porque Él ya nos salvó, amén. Amén. Y dice el libro de Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Pues gloria a Dios, pastor. Muchas gracias por haber venido a traer este tema hermoso. Amén. Gracias, mi hermana Estefana. Voy a dar la dirección rapidísimo donde me congrego. La calle es Juan Evaristos Hernández y Dávalos, número 1, Colonia Algarín, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Estamos ubicados en la línea 9 del Metro Lázaro Cárdenas, salida José Peón Contreras. Los domingos tenemos 4 servicios, a las 8 de la mañana, a las 11, a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los miércoles tenemos un solo servicio, a las 7 de la noche. Ahí encontrarás pastores, hermanos, ministros, en los que te pueden ayudar en oración, en alguna, no sé, en algún consejo. Y te doy rápidamente el número del pastor Ramón Barrero, es el 5526-645665.
Él está por el metro Jamaica, lo puedes contactar por si vives por ese rumbo. Y el número del pastor Juan Arnulfo es el 5570-635708. Él se encuentra por Ecatepec, las colonias Jardines de Morelos, San Cristóbal, Las Américas, Central de Abastos. Ahí encontrarás a un siervo, el cual igual también te puede ayudar. Él vuelve a repetir, pastor, su dirección de su iglesia. Sí, ya aquí 188, Colonia Pedregal de las Águilas, Tlalpan, Ciudad de México. Pues nos dio mucho gusto que hayan venido a dar este tema. Les agradecemos infinitamente en sus casitas por habernos acompañado. Que el Señor Jesucristo los bendiga y hasta la próxima. Amén. Hasta luego. Bye. Amén.